Hola, soy Rosely Ferrer. En esta oportunidad les vengo a hablar sobre las pruebas. Según el autor Colin y Capitán, nos dice que son los elementos de convicción que las partes están autorizadas para hacer conocer ante los tribunales la verdad de una alegación. Acogida por la cátedra nos dice que es la actividad de las partes dirigida a crear en el juez la convicción de la verdad o falsedad de un hecho alegados en el proceso. La verdad como un problema jurídico. Nos planteamos lo siguiente, ¿qué es la verdad? ¿Existe una verdadera verdad absoluta? En derecho, ¿se puede hablar de una verdad como relación a una disputa de derecho? No obstante, en el problema de la verdad se ha vinculado al problema probatorio. Por ello, se ha planteado como una finalidad de realización de pruebas. Se ha dicho que la finalidad de la prueba es establecer la verdad. En otros opinan que se trata de convencer al juez de los hechos para que éste tenga la certeza que fundamente su decisión. La verdad y la prueba. Dentro de la verdad y la prueba podemos decir que la convicción acerca de la verdad de los hechos que se aprueba tienden a crear en el juez. No deben entenderse, según concepción tradicional, en sentido absoluto de comprobación de la verdad material. En el proceso de este tipo de dispositivo, esa verdad no pasa a ser sino una verdad relativa, porque siendo de índole privada, el objeto del proceso civil se deja a la voluntad de las partes fijar los límites de la controversia, así con la carga de la alegación y la prueba de circunstancia de hechos y de derechos que deben atenderse en el juez en la decisión de la causa sin incurrir una ultra petita, ¿verdad? Decimos que el juez debe decidir algún alegado o aprobado por las partes. El principio de la demanda, nemo indus sin actor, no hay juicio sin demanda. El problema de ubicación de las pruebas. Decimos que en este respecto las doctrinas se dividen en dos corrientes. La de los civilistas, que es sostenida por quienes niegan la autonomía al derecho procesal, y los afirman el procedimiento, por lo tanto, la prueba no es más que una falsedad de un derecho civil. Y lo de los procesalistas sostiene que es cuestión probatoria, es inherente al derecho procesal y por lo tanto su regulación puede corresponder al derecho adjetivo. En otras tendencias que se otorgan en materia probatoria un carácter mixto, es decir, los partidarios llaman tesis mixtas o eclécticas, sostienen que en cuestión probatoria es susceptible de la regulación tanto del derecho civil como el derecho procesal. Dentro de esto tenemos lo que son las fuentes legales. El Código Civil en el capítulo relativo comprueba las siguientes obligaciones. Código de Procedimiento Civil en su laxo probatorio de los medios de pruebas, de su promoción y evacuación y la carga de apelación de las pruebas. En el Código de Comercio, juramento supletorio en el artículo 43 y de los libros de comercio en sus artículos 38, 41, 42, 72, 73, 124, 126, 27 y 128. Tenemos lo que es la actividad del juez en cuanto a los hechos y al derecho según el artículo 389 del Código Procesal Civil. Nos dice que en primer lugar el juez está obligado a solo considerar los hechos discutidos y que hayan sido alegados e instrumentalizados por las partes. En el segundo lugar, el juez tiene la obligación de conocer la norma jurídica, es decir, que en ningún caso aludirá bajo pretexto de ignorancia o inexistencia la norma reguladora. ¿Qué cosas deben ser probadas? En el tema del objeto de pruebas comprende fundamentalmente dos grandes apartados, ¿verdad? Que son la prueba de los hechos y las pruebas del derecho. En el Código de Procesamiento Civil se hace expresar la mención de los hechos y al derecho de establecer en el artículo 340, en el orden número 5, como requisito de demanda la relación de los hechos y los fundamentos de los hechos que se basan en la pretensión. Decimos que en el artículo 389, en circunstancias de las cuales no hay lugar al
laxo probatorio entre ellas, cuando el punto sobre el cual versaré la demanda aparezca sin esta, como la contestación del número de derecho. Cuando el demandado acepta expresamente los hechos narrados en libelo y haya contradicho solamente el derecho, en cuanto a las partes de común acuerdo hayan convenido el hecho, circunstancia que éstas han permitido a la doctrina hacer distracción entre los juicios de hechos y juicios de mero hecho. En consecuencia, el objeto de la prueba son los hechos subsumidos en la norma jurídica, el hecho controvertidos. Según Carneluti, dice, son controvertidos los hechos afirmados y no admitidos. El hecho controvertido es el hecho negado o contradictorio. La negación o la contradicción de los hechos puede ser expresa o táctica. En general, particularmente, expresa al mismo tiempo general. Según estilo forense, todas sus partes, o tanto los hechos como en cuanto al derecho. En particular, la negación se refiere específicamente a un hecho determinado, a cualquier conveniente o hipótesis. Tenemos que los hechos que no requieran pruebas son hechos admitidos, hechos negativos, hechos presumidos por la ley, hechos notorios, y la máxima experiencia, que son las reglas generales extraídas a la experiencia que permitan visualizar la realidad de un momento dado en la vida social cuando son de conocimientos comunes. Tenemos también el derecho como objeto de prueba. Nos dice que en el artículo 1 y 2 del Código Civil, las reglas de los derechos contenidas en el ordenamiento jurídico nacional vigente en el territorio deben ser conocidas por el juez, quien tiene la obligación de estudiarlas y aplicarlas de acuerdo a su interpretación. El derecho extranjero como objeto de prueba. Nos dice que ninguna disposición legal venezolana regula lo relativo a la ley de extranjería y menos aún esa prueba compete a las partes o si pueda ser indagada de oficio por el juez. La Convención de La Habana de 1928, conocida como el Código de Bustamante, el derecho internacional privado, establece las reglas de pruebas de la extranjería de ley, que se encuentra establecido en los artículos 408 y 411 del referido convenio internacional, que son obligaciones acatamientos para los jueces de la República, por mandato en el artículo 8 del Código Procesal Civil. En la Convención de La Habana tienen algunos principios, pero vamos a hablar un poco sobre el artículo 408, que nos dice que los jueces y los tribunales de cada estado contratante aplicarán de oficio cuando puedan procesarla y las leyes de los demás sin prejuicio de medios probatorios. En esta pequeña nota nos dice que no es necesario en Venezuela la prueba de ley extranjera, pero si alguna de las partes invocan un precepto de dicha ley y esta está discutida por su contentor, entonces parte de la interesada se regirá en conforme a las reglas legales transcritas. Tenemos lo que es el principio de la competencia, principio de la publicidad, principio de la contradicción, principio de la igualdad probatoria, principio de la congruencias, principio de la carga de prueba, principio de la data reprobatoria, principio de la preclusividad, principio de libertad probatoria, principio de inmediación, principio de la exhaustividad, principio del control de pruebas, principio de la comunidad de pruebas, principio de disposición, remuneración de las pruebas, principio de prohibición de aplicación del conocimiento privado en el juez sobre los hechos, principios de interés público de la prueba, principio de formalidad y legitimidad de la prueba, principio de la imparcialidad, principio de la gratitud, principio de la licitud de la prueba en el respeto a la persona, principio de la inmaculación de pruebas, principio del deber de las partes de la colaboración en las pruebas, principio de indolencia y pertinencia de la prueba, principio de extensión, coactividad de los medios de prueba, y tenemos que son los sistemas de fijación
las mediados previas de los sistemas de libertad de la prueba, que se trata de la admisibilidad de los medios de prueba, de fijar los cuales son medios que son permitidos para probar los hechos. En ellas están sistema libre de libertad absoluta de la prueba libre, está también lo que es el Código Civil, está en el Código de Procedimiento Civil, y el sistema de prueba legal en sentido de la amplia fijación de la ley. Está el sistema en cuanto a la valoración de los medios probatorios, que es la valoración de los medios probatorios producidos por el juicio. Es quizás la función más importante en el proceso, puesto que sobre esas bases se toman decisiones judiciales. Es por ello acoger a un sistema de valoración de pruebas en ordenamiento a lo jurídico. Dentro de este sistema tenemos el sistema de prueba libre o libre de apreciación. Tenemos lo que es la libre apreciación del ser razonado, crítica basada en reglas de la lógica, experiencia, la parte psicológica, la sana crítica y no arbitraria. Nos dice también que es el proceso de convicción que debe aplicarse en motivos del fallo para cumplir los requisitos de publicidad y contradicción que forma parte de los principios constitucionales. Está el sistema de prueba en sentido estricto, la parte legal, y el sistema de la sana crítica ya mencionada. En otras disposiciones tenemos lo que es el sistema mixto, que ya lo hemos definido, y la carga procesal que en ellos aplican. Está también lo que es la distribución de la carga de pruebas y los hechos que determinan, que son hechos constitutivos, impeditivos, extintivos, y lo conseguimos lo que es la parte de la inversión de cargas de pruebas, que están con los acuerdos acerca de la inversión, con las sanciones unilaterales de las cargas de la prueba, la invención legal de la carga de la prueba, la inversión convencional de las cargas de la prueba, y los principios de estas pruebas anticipadas y pruebas sobrevenidas. Muchas gracias por su atención.